en su mesa centrada, aguja y tela en mano. Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están? Ante todo quiero desearles este 2025 mucha prosperidad en los 3 pilares, en la salud, en el dinero y desde luego en el amor. También tengo un video muy interesante, véanlo hasta el final y nos vemos prontico. Gracias. Bueno, aquí tengo una camiseta común y corriente. El cliente me la trajo para que se la ampliara de los dos lados. Yo esto lo he hecho varias veces y lo máximo que yo he ampliado a los dos lados es 6, máximo 7 centímetros a cada lado, porque pues ya se pierde el corte de la camiseta. Pero en este caso el cliente es muy alto, muy acuerpado, muy grandote, y para él esta camiseta significa mucho por este logo que tiene aquí. Y pues mandar a hacer el logo y en fin, cuesta muchísimo. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar minuciosamente el logo de la manga y el logo de la parte delantera, cortarlo muy minuciosamente y tal cual pasarlo a una camiseta que he pedido en el grande que el cliente necesita. Aquí en esta parte va el logo delantero y en la manga izquierda va el logo. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Voy a cortar muy minuciosamente todo el logo y ya seguimos con lo que sigue. Aquí ya corté el logo de la manga. Estas partes de camiseta que hay entre las letras no lo corté a propósito porque así se ve más natural. Bueno, este ya está listo. Este solo lo corté alrededor. Hay que cortarlo muy minuciosamente y voy a cortarlo exactamente sin quitarle estas partes de la camiseta. Simplemente lo hago así. Aquí ya lo corté y aquí vamos a cortarlo así. Cortamos así y luego lo cortamos así. Y sucesivamente hasta que terminemos todas las letras, ¿no? Seguimos con el corte. Y ya le he cortado una parte de las letras y exactamente igual como el logo de la manga, sin cortarle estas partes de la camiseta. Entonces así queda decorativo, se puede decir. Bueno, y seguimos en la labor del corte, ¿no? Muy minuciosamente. Bueno, entonces ya tengo el logo completamente cortado. El nombre de la página de internet, que hay que pegarla desde luego porque el cliente así lo quiere. El otro logo que va en la manga izquierda. Y voy a acercar un poquito la cámara. Aquí yo corté así como piquitos alrededor del logo para que pase con
con el dibujo, porque no lo quería cortar así todo, pues completo, ¿no? Es un dibujo muy delicado y pues al cortarlo así minuciosamente, prácticamente se va a desbaratar o a deshacer con el tiempo. Y como esto está imprimido, no, esto está... Ay, no me sale la palabra. Esto es un logo que colocaron en la camiseta. Entonces, pues vamos a colocarle por el lado izquierdo gliselina o entretela, una gliselina o entretela muy delgadita para que no se deshilache cuando se lave la camiseta. Aquí ya está todo listo con la gliselina o entretela. Vamos a plancharlo muy minuciosa y cuidadosamente. Bueno, entonces ya la gliselina la pegué con la plancha. Miren. Ahora lo que voy a hacer, el paso siguiente, es cortarlo en los bordes alrededor. Igualmente el logo va en la manga y desde luego el nombre de la página de internet. Bueno, yo utilizo estas tijeritas para cortar esos bordes delicados que no tienen punta, porque así no hay problema, no hay el riesgo de que vamos a seguir cortando las telas. Por ejemplo, aquí en estas entradas, aquí o aquí. Entonces yo corto con estas tijeritas no hay riesgo de que vaya a dañar la tela. Para eso utilizo estas tijeritas sin punta, muy prácticas. Bueno, lo voy a planchar, le pongo este papel es el que yo utilizo para hacer moldes, porque después de que la entretela esté pegada, voy a cortarle todos los bordes. Entonces tengo que tener cuidado que la entretela no se pegue aquí al papel. Con la plancha tibia, sin vapor. Cuenta que estas puntitas de la otra camiseta que corté aquí queden bien planitas, bien bonitas. Y pues este pedacito hay que cortárselo porque
Bueno, entonces ya le pegué con la plancha la entretela y la glicerina y así se ve por el lado del revés. Ya está listo para trabajarlo en la otra camiseta. Entonces seguimos. Bueno, el paso siguiente es con esta Fixierum, pues es una cinta que venden para hacer dobladillos con la plancha negra. Entonces con este pegante, con esta cinta para pegar en los textiles, en tela, vamos a pegar. Yo puse este paño blanco aquí para que se pueda apreciar mejor. Antes de pegar el logo en la camiseta con el pegante de textil, lo prensamos con varios alfileres para que quede bien centrado y no se corra en el momento que tenemos que plancharlo con la plancha para que quede bien adherido a la tela. Aquí ya tengo lista el logo en la otra camiseta y voy a empezar a colocarle todo alrededor. Bueno, aquí sigo pegándole la cinta de pegar el textil a todo alrededor, porque pues hay que ser muy minuciosos en estas puntas, que esta cinta no quede por fuera, porque si se plancha va a formar aquí una película y queda por fuera del logo, va a formar aquí una película blanca y pues eso no lo queremos. Entonces es un poquito de tiempo, de trabajo y de paciencia colocar todo el pegante debajo del logo. Ya le coloqué el pegante, la cinta de pegar el textil al lado del revés y ahora lo estoy planchando con la plancha caliente sin vapor. Bueno, yo quiero aclarar algo. Esta cinta de pegar telas, textiles, siempre dicen que con la plancha
caliente, sin vapor. Yo lo he hecho muchas veces, pega, pero no queda completamente bien pegado. Entonces quiero aclarar algo. Yo ya lo había pegado con la plancha caliente, pero quedan muchas partes despegadas. Entonces lo mejor que se puede hacer, colocar una tela encima del logo y con vapor, no tan fuerte, y miren la diferencia. Vamos a acercar la cámara, es que prácticamente no se ve. Bueno, aquí hay que ponerle un poquito de cinta, pero aquí miren, aquí quedó perfecto. Aquí también, como si hubieran hecho hubieran imprimido el logo en la tela. Aquí tengo que ponerle más pegante en las punticas, ¿no? En estas punticas. Aquí, por ejemplo, ponerle más pegante. Y ya lo tenemos listo. Está completamente pegado a la nueva camiseta y así ha quedado. Al lavar la camiseta se puede lavar máximo a 30 grados, porque si no se va a despegar. Este es el resultado final. Bueno, ahora lo llevo a la mesa y lo voy a mostrar completamente. Bueno, ya tengo la camiseta aquí en la mesa y así ha quedado el resultado final. El logo de la manga, el logo de la página de internet y tal cual. ¿Qué les parece? Esta forma de recuperar un logo de una camiseta, pasarlo a otra. Hola mi gente linda de YouTube, ¿qué les pareció el video de quitarle el logo a una camiseta y colocárselo a otra? El método, el proceso, interesante, ¿verdad? Sígueme para más información. Hasta pronto. Luz Ángela en su mesa centrada, aguja y tela en mano emocionada.